Muy buenos días, estimados estudiantes. Reciban saludos cordiales de quienes habla Fausto Ceballos, docente de la materia de Estadística Descriptiva. A continuación, en el presente video, daré a conocer la temática planteada para la semana número 2 del periodo académico. Estimados señores estudiantes, sean ustedes bienvenidos a la clase de la semana número 2 de la materia de estadística descriptiva. Mi nombre es Fausto Ceballos, docente a cargo de la materia. Permítame compartir pantalla de la diapositiva preparada para la materia. Bueno, continuando con lo planificado, eh, para dar inicio, primero mencionarles, estar pendientes y revisar el aula virtual. Dentro del aula virtual, las actividades correspondientes a la semana número 2, tanto así la guía metodológica, el sílabo, estará subido dentro de la semana número 2, la planificación, la presentación, la lectura y también estará un test. Por favor, estar pendientes a la plataforma del aula virtual. Semana número 2, materia de estadística descriptiva de la Universidad Estatal de Bolivia. Dentro de la agenda de presentación de la temática para esta semana están los temas variables de datos, tipos de variables, variable cuantitativa, perdón, aquí hay vamos a corregirlo, cuantitativa y cualitativa. Cuantitativa y cualitativa, y las escalas de medición. Como objetivo para esta semana, dentro del estudio de las variables de datos en estadística descriptiva, el objetivo es resumir los datos para que los investigadores puedan comprenderlos y obtener información. La estadística descriptiva se utiliza para resumir las características de un producto, analizar el comportamiento de un parámetro, estimar el tiempo de respuesta de un servicio, visualizar los resultados de un producto y conocer las preferencias de los clientes como los principales ítems. Para estudiar las variables de datos en estadística descriptiva se utilizan tablas, gráficos, figuras e imágenes. Las variables pueden ser cualitativas y cuantitativas. Las variables cualitativas son atributos o características no medibles, como el sexo o el estado civil, mientras que las variables cuantitativas son características medibles, como el peso o la altura. Para entrar ya en el desarrollo de la materia, las variables de datos, una variable es una condición que puede cambiar en cantidad y calidad. Por eso se le llama variable. Debe ser mensurable, lo que significa que se le puede asignar símbolos, generalmente números, siguiendo ciertas reglas. Es por ello que también se define como una propiedad que puede tomar diferentes valores y como un símbolo al que se le asignan números o valores. Las variables de estadísticas son características o cualidades de una persona, animal u objeto que pueden ser medibles, que pueden ser medidas, como por ejemplo la edad, la estatura, el peso o la altura de un edificio.
Aquí podemos ver un poco más detallado, un poco más con ejemplos, la variable cuantitativa, edad 23 años, otra edad 50 años, un peso 57 kilos, 87 libras, es decir, que pueden ser medibles. Dentro de estas variables cuantitativas tenemos las continuas y las discretas. Como continua tenemos la altura, una altura de 1,56 m, 1,72 m, y en el tiempo, 1 minuto 30 segundos. Mientras que las discretas en cantidades se puede, como un ejemplo claro, 3 hijos, 37 manzanas o una cuenta de ahorros con su valor equivalente. Dentro de las variables cualitativas tenemos como ejemplo el color de piel. El color puede ser morena, negra, blanca. Mediante esto podremos clasificar a las personas u a otros seres. Color de los ojos, color marrón, azul, verde. Tipos de variables. La información obtenida de un estudio estadístico se origina a partir de variables las cuales se definen según el interés que se tenga en los elementos observados. Como les mencioné anteriormente en el ejemplo, estas variables se clasifican en dos grandes grupos. En las variables cualitativas, cuantitativas. Dentro de las cualitativas tenemos la escala nominal. Dentro de la escala nominal identifica la pertenencia de un elemento, sujeto u objeto a un grupo u otro, a niveles generalmente mutuamente excluyentes. Permite la distinción entre elementos, pero no su ordenación. Mientras que la escala nominal identifica a cada elemento en una posición de escala respecto a los otros. Dentro del tipo de variable cuantitativa, la escala por intervalos identifica la posición ordinal de cada elemento y permite además medir las distancias entre unos y otros utilizando una escala de medición subjetiva, mientras que la escala de proporción permite medir las distancias entre elementos utilizando una escala de objetiva y, por lo tanto, posibilita la utilización de razones o ratios comparativos. Como podemos ver, dentro de los datos cualitativos se utilizan sobre todo para obtener una comprensión de las opiniones y motivaciones de los consumidores. Los métodos para recopilar este tipo de datos son principalmente grupos de enfoque y preguntas de texto abiertas. Los métodos de recopilación de datos cualitativos varían utilizando técnicas como grupos focales, entrevistas u observaciones. El volumen de datos obtenido puede hacer que el análisis y la interpretación consuman mucho tiempo. La presencia del investigador durante la recopilación de datos puede afectar las respuestas, perdón, de los sujetos de estudio, mientras que los datos cuantitativos se pueden transformar en estadísticas utilizables. Los métodos cuantitativos de recopilación de datos están mucho más estructurados. Los métodos cuantitativos de recopilación de datos incluyen encuestas de papel o encuestas online, encuestas móviles, entrevistas cara a cara o telefónicas. Las preguntas para obtener este tipo de datos tienden a ser bien cerradas y el tamaño de la muestra más grande. Se puede reunir información de un número relativamente grande de participantes. Escalas de medición. Las escalas de medición es un instrumento de medida de acuerdo al cual se asignan valores a los datos estadísticos. Se reconocen cuatro niveles de medición: la nominal, la ordinal, de intervalo y de razón. En la imagen se resumen las principales características de cada nivel.
Vamos a pasarle a otra diapositiva para que se vea un poquito más claro. Permítame. Niveles de medición. Tenemos la nominal. Es la escala más baja de medición. Los datos no poseen ningún orden y generan categorías mutuamente excluyentes y exhaustivas. La ordinal es una escala que está por encima de la nominal y se utiliza para clasificar u ordenar un conjunto de datos. De intervalo. En esta escala, una diferencia entre dos números consecutivos representa la misma diferencia en la magnitud de la variable, tiene un cero relativo. De razón, es la escala más alta en los niveles de medición y dispone de un cero absoluto. Clasificación de las escalas. Las escalas, al igual que las variables, se clasifican en cualitativas y cuantitativas. Al mismo tiempo, se subdividen cuali- las cualitativas, perdón, en escala nominal o clasificatoria, ordinal cuantitativa, discreta o discontinua, concreta o continua. Otras escalas también que se maneja son la escala cronológica, escala intervalar y la escala de razón. Estas las podrán revisar más a fondo con ejemplos claros dentro de la lectura y de la misma guía. Como conclusión, las variables de datos son resultados que permiten comprender mejor los datos y tomar decisiones informadas. Las variables son características o propiedades de un objeto de estudio que pueden ser medidas, observadas, comparadas o interpretadas. Son elementos fundamentales en la investigación científica, ya que permiten comprender las relaciones, las causas y los efectos de estudio. Esto es todo en cuanto a el tema preparado para esta semana número 2. Por favor, sus preguntas que tengan las pueden dejar dentro de la plataforma. Por favor, les queda pendiente revisar, por favor, estar atentos a lo que es la plataforma virtual, el aula virtual, revisar las guías, las lecturas, todo el material didáctico que se les ha proporcionado. Gracias por su gentil atención. Un buen día.